Hola, buenos días. Nos encontramos hoy en la Universidad de La Sabana. Mi compañera Valentina Caicedo y yo, Juan José Díaz, le vamos a platicar un poco sobre lo que es la gastronomía molecular, un componente de nuestra materia de primer semestre llamada Introducción a la Gastronomía. Acompáñenme en este camino por la gastronomía molecular. La gastronomía molecular es una disciplina que estudia el desarrollo, la creación y las propiedades de los alimentos que usualmente preparamos en la cocina. También existen dos términos que utilizamos en esta área, que son cocina basada en ciencia y cocina experimental. Cuando hablamos de la cocina basada en la ciencia, hace referencia a la aplicación consciente de principios y herramientas basadas en la ciencia aplicadas en la cocina, más que todo en la alta cocina. Cuando hacemos referencia a la cocina experimental, hablamos de la comprensión científica rigurosa de estos conocimientos, pero basados en la física, y asimismo en la contribución a la comprensión de los contextos sociales que han enmarcado la gastronomía molecular. Al estudiar las propiedades de los alimentos, también vemos los componentes que lo conforman, así como son el agua, que puede ser libre o ligada, los carbohidratos, como son la fibra o las harinas, las proteínas, como son la carne y los huevos, o los lípidos, como son las grasas y los aceites. Ahora bien, para entrar más en profundidad en la gastronomía molecular, recordamos que el agua es uno de los principales componentes de los alimentos. Recordamos que el agua está conformada por el agua ligada y el agua libre. Recordando que el agua ligada es aquella que está unida por los puentes de hidrógeno, mientras que el agua libre es aquella que está unida por capilaridades. Cuando hablamos de proteínas nos enfocamos en dos características, las proteínas funcionales y las proteínas estructurales. Cuando hablamos de proteínas estructurales nos enfocamos en proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Cuando hablamos de proteínas funcionales hablamos de dos, las fibrosas, que cumplen funciones estructurales, y las globulares, que cumplen funciones de almacenamiento. También hablamos de los lípidos, que se dividen entre grasas y aceite. La diferencia de estos es que las grasas son sólidas a temperatura ambiente, mientras que los aceites son líquidos a temperatura ambiente. Hablamos de esto también sobre los ácidos grasos, que son saturados e insaturados. Los insaturados están unidos por enlaces dobles y triples, mientras que los saturados están unidos por solamente enlaces simples. Estos son más difíciles de metabolizar. Ahora bien, hablando de los carbohidratos, tenemos que son nuestra fuente de energía, y cuando consumimos demasiado, estos se almacenan. Hablamos de dos tipos de azúcares importantes, que son la glucosa y la fructuosa. Estos son monosacáridos. También podemos hablar de los disacáridos, que son dos monosacáridos, los oligosacáridos, que son de entre 3 y 9 monosacáridos, y los poligosacáridos, que son 10 en adelante monosacáridos. Para complementar un poco los conceptos de gastronomía molecular, hablamos de cocina molecular. Cuando hablamos de cocina molecular, hablamos que no es una tendencia y no es un estilo, por supuesto, sino que hablamos que es una rama de la ciencia que estudia las propiedades físico-químicas de los alimentos. Entonces, vemos actualmente que muchos chefs han implementado esta cocina molecular como algo innovador, algo creativo y algo que llame la atención de las personas. Entre esos chefs encontramos a Ernesto Blumenthal, René Redzepi, David Chan, Fernand Adria, que es el padre de la gastronomía molecular, que han contribuido mucho a que este concepto tenga un auge fundamental para la sociedad y sobre todo para la gastronomía. Encontramos cocineros que ayudaron a aportar el entendimiento de la gastronomía molecular. También vemos algunos científicos como son Herb Dees, que patentó el término gastronomía molecular, Harold McGee, que creó libros como Los alimentos y la cocina, Denis Papin, que creó lo que hoy conocemos como la olla de presión, y finalmente Carl Crawford, que creó el primer horno metálico de la historia. Todos estos ayudaron al entendimiento de esta área y muchos otros más. Como hemos mencionado, la gastronomía molecular abarca muchos componentes. Igualmente, los chefs se han encargado de implementar nuevas técnicas de cocina en esta gastronomía molecular. Dentro de la gastronomía molecular encontramos 8 técnicas de cocina que han evolucionado y que han contribuido mucho a la gastronomía como un componente mundial. Entre esas técnicas encontramos cocina al vacío, sous vide,
que son cocinas a una temperatura constante, emulsiones y espumas, gelificantes y espesantes, cocina a alta presión, cocina a ultra baja temperatura, cócteles comestibles y por último esferificaciones. Todas estas técnicas han hecho de la gastronomía molecular un auge en el siglo XXI. El aporte más interesante de la gastronomía molecular para la gastronomía en el mundo ha sido empezar a concebir la cocina desde el conocimiento científico, ir más allá, no simplemente seguir las recetas y ya, sino entender que cuando cocinamos hay reacciones físicas y químicas que están ocurriendo. Lo queramos o no, así es. Ahora, para nuestros estudiantes en el programa, lo más interesante ha sido que ellos entiendan que si utilizan el conocimiento científico como una herramienta para ser mejores gastrónomos, mejores cocineros, van a marcar una diferencia absoluta en el mercado. Como vimos a través de este video, la gastronomía molecular es muy importante en el campo gastronómico. Son muchos los componentes que abarca y son muchas las cosas que nos enseñan para el futuro gastronómico. La gastronomía tiene muchas ramas y nos gustó mucho enseñarles en esta ocasión la rama de la gastronomía molecular. Muchas gracias. Como son Hertie, que patentó el término gastronomía molecular, Harold Magee, también están los líquidos, que se dividen entre grasa y aceite. Las grasas son bueno, gastronomía molecular es la ciencia, es la disciplina. Al estudiar Bueno.